El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. ¿Es usted vegetariano? ¿Se ha preocupado de si tiene un alimento equilibrado? Bien, está usted en el programa especialmente para aprender estos consejos. Mi nombre es Irma Murray y les invitamos nuevamente al programa Maravillosa Creación. Y tenemos con nosotros una invitada especial y su nombre es Angélica Begle y viene de Argentina, pero con muchos conocimientos de los cuales espero que tomen nota para que puedan ayudarles cuando los van a poner en prácticas. Le vamos a dar la bienvenida entonces a Angélica Begle. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias, Irma, muchas gracias a este canal. Es para mí un privilegio poder compartir estos momentos en este hermoso programa de Maravillosa Creación. Bueno, me alegro que está aquí con nosotros porque en verdad a veces pensamos que estamos comiendo bien, que somos vegetarianos, así que gracias a Dios nos sentimos felices por eso. Sin embargo, no sabemos si estamos haciéndolo correctamente, ¿no? Y de repente tenemos algunos desórdenes en nuestro cuerpo y no sabemos por qué, ¿no? Pero antes de eso, sé que viene de Argentina, Angélica. Sí, así es. ¿Qué más nos cuenta de usted? Bueno, trabajamos varios años en Argentina con mi esposo es pastor. Sí. También trabajamos en Uruguay, de donde es mi esposo. Tenemos dos hijos varones. Sí. El mayor es Gabriel, que está terminando ahora teología, y el hijo menor está terminando, o sea, le falta todavía, pero está en el último año teórico, digamos, de la carrera de medicina. Ah, qué lindo. Estamos agradecidos a Dios por esta hermosa familia que Él nos permitió formar. Sí, parece que tiene una familia muy linda. Y qué lindo, ¿no? Para tener un pastor y un médico. Sí, así que esas carreras se pueden combinar aún hasta para el cuerpo misionero. Es verdad. Sí, si es necesario. Bueno, me alegro de tenerla aquí. Así que vamos de lleno entonces a nuestro tema. El equilibrio de los alimentos, ¿correcto? Okay. El equilibrio de los alimentos, sí, es algo tan importante. Y tan importante es que Dios, al crear al ser humano, al crear esta maravillosa creación que es el cuerpo humano, le dio al hombre las indicaciones para que tenga una alimentación equilibrada. Es más, en los alimentos naturales tenemos el equilibrio perfecto, solamente que a través de las costumbres, a través de nuestros gustos que han ido cambiando, nosotros mismos somos los que producimos ese gran desequilibrio. Exacto. Pero podemos tener en cuenta que si nosotros pensamos en los mejores alimentos, tenemos que pensar naturalmente en los alimentos que nos van a entregar el combustible del cuerpo, o sea, los carbohidratos, y elegir de estos los mejores carbohidratos, ¿verdad? Y luego pensar en alimentos que nos entreguen proteínas, en alimentos que nos entreguen lípidos o grasas, y en alimentos que nos entreguen todos los elementos reguladores, que son vitaminas y sales minerales. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces comemos muy unilateralmente. Ojalá seamos vegetarianos. Hay personas que piensan, bueno, ¿será que se puede tener una alimentación equilibrada siendo vegetarianos? Por supuesto que sí. Es más equilibrada cuando es vegetariana que cuando no. Que cuando no, porque la persona interesante. Y claro, porque cuando la persona utiliza muchas carnes y alimentos con grasa y alimentos de origen animal, con todos los lácteos, los huevos y demás, estamos con demasiada cantidad de proteínas. Entonces ahí se produce un gran desequilibrio. Y por otro lado, al utilizar la alimentación que generalmente la persona utiliza, también cae en el error de utilizar mucha cantidad de almidones.
y almidones fritos y demás. Sí, dijo algo allí también acerca de las proteínas. Y entiendo que eso es muy, muy importante porque tenemos unos consejeros en cuanto a dietas para adelgazar que especialmente están enfatizando en comer mucha proteína, dejar los carbohidratos para poder... Pero eso no es sano. Eso no es Correcto. sano. En realidad, la dieta ideal, la dieta equilibrada, debería tener entre el 50 y el 60%, queridos amigos, de carbohidratos. Claro, carbohidratos complejos, esos son los ideales. Y luego, las proteínas deberían ocupar solamente un 20% de toda la alimentación. Muy poco. Claro, y entonces luego, por supuesto, toda la gran variedad que vamos a tener de frutas y verduras y demás. Ahora, ¿por qué esas dietas? Aunque no vamos a hablar de dietas ahora, pero el exagerar en proteínas hace bajar de peso, es verdad, pero esto tiene un precio muy alto en la salud. Porque afecta básicamente los riñones, el hígado y hace un desequilibrio importante en el organismo que a veces deja secuelas para toda la vida. Por esa razón necesitamos el equilibrio, un balance en nuestra dieta. Exactamente. Y si nosotros pensáramos en el balance, la mayor cantidad de nuestros alimentos, del 50 al 60%, deberían ser carbohidratos, y decimos carbohidratos complejos, y ya vamos a decir cuáles son. Exacto. Porque yo imagino que las personas que están escuchando les interesa saber cuáles son los carbohidratos complejos. Les llamamos complejos porque justamente no son simples. Simples van a ser los azúcares, los almidones, que ya rápidamente transportan o se forman o se transforman en glucosa y ya pasan al torrente sanguíneo. En cambio, los complejos tienen, sí, almidones o tienen fructosa en el caso de las frutas, pero además tienen fibra, tienen proteínas, otros elementos nutricionales juntos que hacen que la digestión sea más lenta y nos entregan además una riquísima cantidad de otros nutrientes juntos. ¿Cuáles son? Cereales integrales. Y ahí tenemos el trigo, ¿no es cierto?, en su forma integral, ya sea el grano o ya utilicemos las harinas integrales. El arroz, ojalá lo utilicemos en forma integral también. Y por supuesto el maíz, de la misma manera. Arroz, cebada, centeno, o sea, todos los granos que pertenecen a los cereales. También forman parte de este gran grupo de carbohidratos complejos los alimentos que vienen de los tubérculos, o sea, las papas, bueno, se conoce con distintos nombres, batatas o camotes, ¿verdad? Sí. Que es la papa dulce. Sí, exacto. Ok, y también tenemos, por supuesto, ahí el maíz tierno, que en algunos se llama elote, en algunos lugares lo llaman choclo, es riquísimo, ¿verdad? Sí. Bueno, eso también pertenece a este grupo de los carbohidratos complejos. Naturalmente, las legumbres van a participar de este grupo de carbohidratos y también del grupo de los alimentos proteicos. Entonces, cuando estamos hablando de carbohidratos complejos, estamos hablando en realidad de aquellos alimentos o productos, ya sea vegetales, que no son procesados, que están más bien en su estado natural, con poco cocimiento. Ojalá estuvieran en su estado natural. Nosotros podríamos utilizar cereales comprados, preelaborados. Si nosotros nos fijamos en la lista de los elementos nutricionales y no tienen agregados químicos, no tendríamos mucho problema, porque pueden ser instantáneos. Pero lo importante es que esté hecho con el grano entero. Con el grano entero. Claro. Podemos participar de todo lo que la tecnología entrega hoy. Sí. Pero, naturalmente, la tecnología nos ha afectado de forma negativa al pulir mucho. Y entonces tenemos las harinas blancas, el arroz blanco, el azúcar blanco, y todo eso le ha quitado un montón de alimento a ese gran grupo de alimentos de carbohidratos, que no solo van a entregar la glucosa, que es el alimento para todas las células del organismo, sino que también nos entregan la fibra, nos entregan vitaminas, nos entregan parte de proteína y sales minerales también. Es muy importante, esos son los beneficios de utilizar los carbohidratos complejos. Hay un gran beneficio que no deberíamos olvidar nunca, queridos amigos, que para la prevención de la diabetes,
Claro, porque utilizamos mucha lo que llamamos comida chatarra, o las papas fritas, o lo que ya está preparadito. Comida ligera. La comida ligera, y entonces muchas calorías, o cosas dulces, alimentos dulces, todos los postres, los helados, los pasteles, los cakes. Y entonces ahí hay un gran aporte de calorías, donde rápidamente sube la glucosa, pero también así como sube, baja rápidamente. Claro. En cambio, en el carbohidrato complejo, estos alimentos que mencionábamos anteriormente, el alimento va entregando al cuerpo, va llevando al pool sanguíneo paulatinamente en el transcurso de 3 o 4 horas la glucosa. Y de este modo, ¿no es cierto?, es una forma excelente de prevenir la diabetes del adulto. Angélica, eso es la pura verdad. Sabe que habíamos estado haciendo un ayuno y tomamos solo un jugo de frutas frescas en la mañana, una variedad de frutas, y es increíble cómo aún a mediodía todavía no estamos a veces con esa urgencia de comer, porque todavía tenemos energía. Claro. Así que, pero cuando no estamos en esa clase de dieta, pensamos que eso no me va a aguantar todo el día. Pensamos que si un huevo, un pedazo de pan blanco, o corriendo, digamos, aquí en América, que vamos a los McDonald's o cualquier otro lugar de comida rápida. Y entonces a las 10 de la mañana, esto lo hacemos a las 7:30, digamos, al camino al trabajo, a las 10 de la mañana estamos muertos de hambre. Claro. Porque esos carbohidratos que hemos ingerido rapidito no duran. No duran. No, porque, o sea, el organismo, para defenderse de esa gran cantidad de glucosa, nosotros no podemos vivir con una gran cantidad de glucosa en sangre, entonces, ¿no es cierto?, lo hace a través de la insulina, lo reserva, lo guarda, y ahí, ¿no es cierto?, nos viene el bajón de la glucosa. En cambio, con los alimentos, carbohidratos complejos, la entrega es más lenta, es paulatina. Claro. Y bien importante es, Irma, el tema de las proteínas, porque la persona cuando se torna vegetariana, y ojalá todos podamos llegar a ser vegetarianos, porque nos vamos a asemejar más a la dieta original. Sí. Y cuando nos acercamos a la dieta original, nos acercamos a Dios. Claro, y cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a lo perfecto, a lo bueno, a lo que nos va a dar mejor vida, mejor calidad de vida. Sí. Y las proteínas, hasta hace no muchos años atrás, se creía que las proteínas vegetales no eran buenas. Y ahora tenemos que decir lo contrario. Las proteínas de origen vegetal son las mejores para el cuerpo humano. Tienen un equilibrio más perfecto de aminoácidos y además no tienen, ¿no es cierto?, tanta contaminación. Claro que todo nuestro mundo está contaminado, pero el animal de por sí puede tener, o sea, generalmente tiene, además de los antibióticos y toda la química que se le pone para el comercio, las carnes, además tienen la contaminación de virus o de agentes patógenos que nosotros los comemos cuando nos ponemos a comer carne. Sí. La carne no tiene tampoco fibra, ¿no es cierto? Produce ácido úrico en su consumo en cantidades, ¿verdad? O sea, tiene muchas problemáticas y, por supuesto, tiene la purina también y la concentración de grasas saturadas. De grasas de origen animal siempre va a tener un alto porcentaje de grasa saturada que es malsana. Ahora sí, es bien importante destacar que en las proteínas vegetales nosotros necesitamos utilizar buena calidad de proteínas vegetales. La número uno en este caso sería la soya. Así que hay diferencias. Hay diferencias porque, claro, deberían tener los 9 aminoácidos esenciales. Claro. La que lo tiene completamente es la soya. Entonces podemos comer soya en diferentes formas, ¿verdad? Y ahí tenemos proteína completa. Y luego mezclando un cereal y una legumbre, cualquier frijol, lentejas o garbanzos, o poroto, como se llama en otros lugares, tenemos proteína completa también. Ahora que menciona eso, Angélica, porque cuando hablamos de las proteínas completas también, he oído que no debemos comer un frijol separado, o hay algunos frijoles que tienen la proteína completa, porque a veces nos dicen que debemos comerla mezcladas, o sea, pues la combinación de dos diferentes frijoles.
O sea, la combinación de dos diferentes frijoles no sería ideal porque cada frijol es distinto. Okay. Tiene almidones distintos y tiene proteínas distintas. La única, o sea, el único frijol que contiene los 9 aminoácidos esenciales y una proporción ideal y alto valor biológico es la soya. Es la soya en La particular. reina de las legumbres. Esta sí, comámosla, seguramente ahí está todo lo que el organismo necesita como proteína y además tiene vitaminas, ¿no es cierto? Y es ideal para los diabéticos porque no va a incorporar altos niveles de glucosa. O sea, es un alimento ideal la soya. Entonces quiere decir que si, digamos, solo tengamos porotos en la casa, no nos vamos a preocupar que no podemos comer nuestro poroto con su arroz y su ensalada, y eso no tenemos que preocuparnos de tener, digamos, porotos y lentejas o porotos y garbanzos o ojalá de esa no, manera. Ojalá no tengamos porotos y garbanzos o frijoles y lentejas, sino lentejas y arroz, por ejemplo. Okay. O sea, la legumbre, ahora estamos hablando ya no de la soya, sino de las otras legumbres. Las otras legumbres. Una legumbre y un cereal, ya sea maíz, ya sea arroz, ya sea trigo o sus derivados, las preparaciones que hacemos con eso, y una legumbre, y ya está la proteína completa. El error que hace la gente a veces es mezclar proteínas, y ahí retarda la digestión. O peor aún, cuando la persona pone frijoles y pone cereales y le pone queso y le pone también carne. Entonces ahí tenemos una exageración de proteínas. Nosotros necesitamos por día solo 2 porciones normales de alimentos proteicos. Eso es suficiente, porque es para renovar los tejidos que se van renovando de acuerdo a la clase de tejido con distintos tiempos, pero todas las células se van renovando. De no ser los niños o los adolescentes que están creciendo, nosotros con 2 porciones diarias es suficiente de proteínas. Ah, qué lindo. Amigos, estamos aquí con la señora Angélica Begley y ella tiene una maestría en salud pública. Ella no solo está aquí para ayudarnos a nosotros, pero su ideal es de ayudar a todos aquellos que ella encuentra para darles consejos a cómo vivir una vida más saludable. Y nos está hablando hoy día de los carbohidratos, las proteínas y cómo tener un alimento equilibrado, o sea, balanceado para cada día. Entonces, Angélica nos está trayendo muchas cosas, muchas ideas muy importantes, muchos consejos, porque es verdad que las proteínas especialmente es algo que luchamos para entender un poco. Luchamos porque tenemos de una cultura anterior, ¿no es cierto?, de lo que la ciencia decía anteriormente, de que las proteínas de origen vegetal no eran buenas o no alcanzaban. Exacto. O eran insuficientes, el crecimiento de los niños iba a ser deficiente. Sin embargo, nosotros sabemos utilizar las proteínas vegetales, las sabemos combinar, cereales y legumbres, o utilizar la soya. Después están las carnes vegetales que se preparan y que sí hay que saberlas utilizar con medida porque, hablando de gluten, por ejemplo, es prácticamente pura proteína. Entonces, comer en cantidades pequeñas y ya combinarlo con carbohidratos complejos y luego con vegetales, ensaladas y demás, y tenemos un menú completo. Una pregunta, Angélica, cuando hablamos de gluten, si entendemos que es una proteína bien concentrada. Claro. Entonces, ¿cuándo acostumbramos a hacer, cuando vamos a los lunches de las comidas en las iglesias especialmente, vemos que tenemos mucha gente que trae gluten y sabe delicioso, ¿no? De la manera que es preparado. Se le puede preparar con muy rico sabor. Por eso decíamos que la alimentación vegetariana, de acuerdo a la preparación, puede ser muy rica. Y tener muy buen sabor. Pero cuando comemos estas proteínas de gluten, por ejemplo, el gluten es la proteína extraída del trigo, o sea, distintas semillas, pero usualmente se la saca del trigo, separándole todo el almidón, nos queda la parte de proteína. Exacto. ¿No es cierto? Entonces es pura proteína. Deberíamos comer un bistec. Muy poquito, entonces. Y nada más. Sí. Porque si no recargamos también el proceso digestivo, ¿verdad? Sí. Y algo importante que yo no me canso de decir es que las proteínas vegetales no van a traer la complicación de las grasas. Si bien es cierto, nuestro cuerpo necesita grasas, pero las necesita en muy poca cantidad y de muy buena calidad si queremos tener buena salud. Claro. Entonces, los aceites vegetales, el aceite de oliva, el aceite de maíz, de canola, o sea,
de semillas en especial y de las oleaginosas, que es otra fuente de proteínas también, y de aceites de buena calidad. Nosotros con unas 2 cucharadas por día, 1 cucharada por día en el adulto sería suficiente. Entonces, al comer esos alimentos... Nomás, suena muy poquito. Cuando pensamos que cocinamos, les tenemos que echar en el sofrito para condimentar. Además, ponemos la ensalada, todo eso. Una cucharada parece algo muy poquito, ¿no? Claro. Bueno, los científicos nos hablan de cuál es la cantidad mínima de aceite o de grasas que el cuerpo necesita. Si nosotros utilizamos los ácidos grasos poliinsaturados, el linoleico, o sea, de esos, si tuviéramos, con 1 cucharada es suficiente. Ahora, si vamos a usar otros aceites que no son tan buenos, podemos usar un poco más cantidad, pero el máximo sería el 30% de la alimentación. Recordando que cada gramo de aceite o de grasa, lo mismo es, nos va a entregar 9 kilocalorías. Son los alimentos más calóricos. Claro. Entonces, debemos de moderarlo. Entonces, aquí estamos hablando de balance, de equilibrio. Exacto. Aquí, bajar las grasas al máximo posible. Bajar las grasas lo más posible. Claro, porque tenemos que pensar que las oleaginosas, semillas que tienen muy buena fuente alimentaria, traen una concentración alimentaria de vitaminas, de proteínas, de aceites justamente y todo esto, también nos van a aportar aceites. Entonces, al cocinar, al preparar, utilizar lo menos posible y de buena calidad. De buena calidad. Y tiene razón, Angélica, porque sabes que aquí en 3ABN traemos muchas personas que vienen a cocinar y a darnos consejos de cómo preparar las comidas. Es increíble muchas comidas que nos demuestran que no tienen ningún aceite para nada. Claro. Y saben tan deliciosas. Claro, se le puede dar sabor de muchas maneras. Sí. De muchas maneras. Y entonces, si tenemos bajo valor en grasas saturadas, ¿no es cierto? Dejar las mantecas, dejar las grasas de las carnes y demás. Luego sí, en abundancia los vegetales. Ojalá 2 ensaladas crudas por día, variándolas día por día, ¿verdad? Porque cada vegetal va a tener elementos diferentes. Y entonces las frutas... El consejo sería 3 o 4, por lo menos, como mínimo, 3 o 4 frutas diarias. Y también ir rotando, ir variando las frutas. De ese modo vamos a tener las vitaminas, las sales minerales, la fibra necesaria. Las enzimas, que son tan importantes. Y las famosas sustancias fitoquímicas que vienen con los colores, que nos defienden, nos protegen, bloquean las sustancias cancerígenas, que hoy estamos bombardeados por tantas sustancias químicas, desde lo que respiramos hasta lo que comemos, conservantes y demás. Sí, y con nuestros amigos de los países latinos, que tenemos una cantidad, pues por el clima, podemos tener una variedad de vegetales y frutas y legumbres a mano. ¿Ve? En este sentido, ¿por qué no comer los amigos de Centroamérica tienen un gran privilegio, porque ahí tienen tanta abundancia de vegetales. Y entonces, ¿por qué no comer bien? Claro, tenemos un clima tropical, una abundancia tremenda de alimentos vegetales y se hace más fácil inclusive comer bien y ir rotando esos vegetales y tendremos todo. Y Angélica, es interesante porque cuando vamos a estos países y vamos al mercado, ay, usted quiere llevarse todo porque se ve tan lindo los colores y sabe los sabores y todo. Sin embargo, cuando vamos a los restaurantes, no encontramos esas ensaladas. Lo más que nos dan es una ensaladita verde y se considera algo muy mínimo. Claro. Así que cuando vamos viajando, tenemos que tener eso en consideración también, que no vamos a encontrar en los restaurantes en abundancia. ¿Ve? Pero esperamos que nuestros amigos, ahora que están aprendiendo y escuchando, puedan animar a aquellos que tienen restaurantes para que puedan usar esos vegetales y frutas que tenemos tan lindos en nuestras huertas o los conseguimos en el mercado. Angélica, el tiempo se nos pasa tan rápido, ¿qué más vas a enseñarnos hoy? El consejo sería poder equilibrar en forma diaria el menú. Ojalá un desayuno abundante, donde tengamos algo de fruta, jugo de fruta,
algún reemplazo de la leche si es que no la usamos, ¿verdad? Sí. Si se usara leche, por supuesto, descremada, leche de soya podría ser, por el aporte de calcio tan importante, Claro. cereales integrales, un buen desayuno, cosa que nosotros tengamos esa glucosa durante toda la mañana y no a las 10 de la mañana venga el bajón y acudamos a algún estimulante o algún otro Sí. alimento que no nos va a hacer bien. Y entonces luego un almuerzo que tenga una porción de proteína, una porción de carbohidrato complejo, vegetales crudos y cocidos, y luego una cena temprana y liviana. Eso sería lo ideal. O nada. Ahora, otra cosa es cómo balanceamos estos minerales y vitaminas. A veces nos preocupa eso. ¿Estamos teniendo suficiente vitamina? ¿Estamos con suficientes minerales? ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, si nosotros utilizamos cereales integrales, legumbres, utilizamos oleaginosas, o sea, nueces, almendras y demás, y utilizamos vegetales crudos en ensaladas y también utilizamos frutas, olvidémonos de las sales minerales cantidades, y de las sí, vitaminas, porque ahí va a venir todo. Ahora, el problema está si nosotros comemos todos los días la misma fruta y comemos Claro. una, o comemos, como mencionaba recién, una ensaladita verde y nada más. Sí. Ahí tenemos problemas. Exacto. Pero si nosotros vamos rotando y utilizamos todos estos alimentos durante la semana, el aporte de sales minerales y de vitaminas va a ser perfecto. El organismo se encarga de recibirlos de ahí y de poder entregarlos, ¿no es cierto?, al organismo para tener suficiente cantidad. Algo importante en esto es que muchas personas se acostumbran a utilizar suplementos. Sí, exactamente. Y entonces, ¿por qué creen que bueno, la vitamina C es buena para la defensa de las enfermedades, de las infecciones, para los resfríos, todo esto? Y entonces empiezan a utilizar. Y el cuerpo se acostumbra y va a recibirlo de el juguito efervescente que nos hicimos, de la pastillita que tomamos, Sí. lo recibe y se acostumbra a tomarlo de ahí, que luego ya no lo recibe de los alimentos. O sea, si eso es utilizamos un interesante. suplemento, tiene que ser un suplemento de un periodo corto y no por mucho tiempo. Eso es muy interesante, Es muy interesante. muy importante también, porque es verdad, especialmente en este tiempo que estamos corriendo de aquí, corriendo de allá, no tenemos tiempo, no estamos comiendo bien y lo sabemos. Entonces, para compensar eso, tomamos los suplementos, que terminamos entonces corriendo de aquí a allá solo con suplementos. Claro, claro. Así que saber eso no lo sabía, qué interesante. Eso es muy interesante. Dios no nos mandó una cajita de píldoras. A mí me gusta comparar esto. O sea, Dios nos entregó una variedad impresionante de alimentos naturales. Y ahí están los elementos que nuestro cuerpo necesita. Claro, por prescripción médica, por algún problema de salud, después de alguna enfermedad larga, de una cirugía, lo que fuera, a veces es necesario. Sí. Pero no automedicarnos nosotros y peor si lo seguimos por mucho tiempo. Gracias, Angélica, por haber estado con nosotros. Gracias. Y para ustedes, amigos televidentes, ha sido un placer tenerlos nuevamente. Que Dios les bendiga. El siguiente